A continuación, lenguaje y literatura, séptimo grado. Lenguaje y literatura, séptimo grado. Redacción de cuentos de ciencia ficción. Hola, soy Héctor López y te doy la bienvenida a tu clase de lenguaje y literatura de séptimo grado. ¿Recuerdas lo visto la semana anterior? Exacto, se habló acerca del cuento de ciencia ficción, específicamente de sus personajes, los temas que abordan, el espacio y en el tiempo en que se desarrollan este tipo de historias y la intención con que el autor escribe estas narraciones. En esta oportunidad seguiremos estudiando este tipo de cuentos, pero además aprenderemos cuáles son los tipos de narradores más comunes dentro de la literatura. También veremos algunos consejos sobre cómo redactar tu propio cuento de ciencia ficción. Estoy seguro de que estás ansioso por construir tu propia narración de este estilo, así que comencemos con la clase. Antes de entrar en materia, quiero hacerte un par de preguntas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el autor y el narrador? ¿Crees que son la misma persona? Pues déjame decirte que no. El autor es un ser real, un ser que existe y por tanto, en este sentido, es el creador del relato que estamos leyendo. En otras palabras, el narrador es quien escribe el texto. Lo podemos identificar fácilmente porque su nombre aparece en la portada de los libros que estamos leyendo. Además, es el encargado de crear la diversidad de seres que se encuentran dentro de las historias, entre ellas el narrador. El narrador, por su parte, es un ser ficticio creado por el autor para contar la historia, es decir, que no existe en la realidad, aunque sea la voz que nos permita reconocer el relato y que nos lleve el hilo de las acciones que se están desarrollando dentro del mismo. Lo anterior quiere decir que el narrador está dentro de la historia, puesto que él es el personaje que relata los acontecimientos, hechos y anécdotas que van sucediendo a lo largo de un texto. Es una de las piezas fundamentales dentro de un relato, ya que a través de su mirada, nosotros, como los lectores, percibimos e interpretamos la narración. En otras palabras, el narrador es el vínculo entre las acciones que el autor describe en el texto y los lectores que las están recibiendo. Existen diferentes maneras de contar una historia y es por eso que existe una diversidad de tipos de narradores. A continuación te presento un video en donde te muestro los más comunes de ellos en la literatura. Pon mucha atención, puesto que hay bastantes características que debes de reconocer en un texto para poder aplicarlos. Veamos. Existen 3 tipos de narrador: el narrador omnisciente, el protagonista y el testigo. Excelente. Ahora veamos las características que presenta cada uno. El narrador omnisciente es una voz imaginaria que relata la historia. No se trata de un personaje y se caracteriza por la utilización de la tercera persona. Sabe todo lo que los personajes piensan y sienten. ¿El protagonista? El narrador protagonista es un personaje más del relato. Por eso cuenta la historia en primera persona y no puede saber qué piensan y sienten los demás personajes, ni qué puede llegar a suceder en el futuro. Narra los hechos tal como los percibe, y el resto de los personajes son descritos a partir de su óptica personal. Un ejemplo de este tipo de narrador lo podemos encontrar en El hombre de la esquina rosada, de Borges. El narrador testigo es aquel que está en el lugar de los hechos, pero sin embargo no participa de la acción que cuenta. Alterna el uso de la primera y la tercera persona. Muy interesante. Hay una cierta cantidad de elementos que nos permiten identificar el tipo de narrador que se manifiesta en cada uno de los textos. Ahora bien, te presento una serie de ejemplos
para que me ayudes a identificar en ellos los tipos de narradores que encuentres. La dejé con la palabra en la boca. No estaba dispuesto a escuchar ni una excusa más. Decía que quería ayudarme, pero, lejos de eso, siempre encontraba algún motivo para salirse con la suya. Me encerré en mi despacho, puse música clásica y... En el texto anterior podemos notar que se trata de un narrador protagonista, puesto que es alguien que nos está contando algo que le sucedió. Además, encontramos la presencia de verbos conjugados en la primera persona del singular, como pueden ser dejé y encerré. Además, encontramos pronombres personales que también pertenecen a este tipo de persona, primera persona del singular. En este caso es el pronombre me. La dejó con la palabra en la boca. Se veía que no estaba dispuesto a escuchar ni una excusa más. Ella, por su lado, siempre encontraba algún motivo para salirse con la suya. Él se encerró en su despacho, puso música clásica y... En este caso, la persona que narra está hablando acerca de acciones que otros están desarrollando. Si bien encontramos la presencia de verbos como puso, dejó, encerró y pronombres personales como ella y él que pertenecen a la tercera persona del singular, sabemos que se trata de un narrador testigo, puesto que no tiene conocimiento de los sentimientos ni de las intenciones con las que los demás personajes actúan. Juan la dejó con la palabra en la boca. Sentía que en realidad se lo tenía bien merecido, porque aunque decía que quería ayudarlo, nunca lo hacía y siempre encontraba algún motivo para salirse con la suya. Se encerró en su despacho, puso música clásica y... Justo como en el ejemplo anterior, encontramos bastantes elementos que nos dirigen a una tercera persona del singular, como lo son los verbos y también los pronombres. Pero encontramos un sustantivo propio, lo que significa que el narrador conoce a la persona, es decir, nuestro personaje que desarrolla las acciones. Y también conoce los sentimientos de este personaje, pues dice que él sentía que se lo tenía bien merecido. Esto nos lleva a decir que se trata de un narrador omnisciente. Muy bien, para reforzar tus conocimientos, ahora te presentaré unos extractos textuales de unos cuentos de ciencia ficción, en los que tú determinarás qué tipo de autor se manifiesta. Vamos a ello. ¡Ande con cuidado!, gritó mi guía. ¡Hay un escalón! Descendiendo con seguridad por el escalón de cuya existencia así me informó, entré en una amplia habitación, iluminada por enseguidores reflectores eléctricos, mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Preguntas sin respuesta. ¿Acaso yo no había leído, poco tiempo atrás, en un periódico norteamericano, un artículo que describía este extraordinario proyecto para unir Europa con el Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido. Y ese inventor, el coronel Pierce, estaba ahora frente a mí. ¿Cuál es el tipo de narrador que se presenta en el cuento anterior? Es un narrador protagonista. Pasemos al siguiente ejemplo. Después de cientos de miles de millones de años, pensó en él, de pronto, como Ames. No en la combinación de longitud de onda que, a través del universo, era ahora el equivalente de Ames, sino en el sonido en sí. Le volvía un leve recuerdo de ondas sonoras que ya no oía y ya no podía oír. El nuevo proyecto aguzaba su recuerdo de tantas y tantas cosas de eones y eones de antigüedad. Redujo el vórtex de energía
que sumaba el total de su individualidad y sus líneas de energía se tendieron hasta más allá de las estrellas. Le llegó la señal de respuesta de Brock. Por supuesto que se lo diría a Brock. Seguro que podía decírselo a alguien. El plano de energía cambiante de Brock comunicó: ¿Es que no vienes, Ames? Claro que sí. ¿Tomarás parte en la competición? Sí. Las líneas de energía de Ames latieron irregularmente. Seguro que sí. Ya he pensado en una nueva forma de arte, algo realmente inusitado. Por un momento, Brock cambió de fase y perdió la comunicación, así que Ames tuvo que apresurarse a ajustar sus líneas energéticas. ¿Ya identificaste al tipo de narrador? Exacto, es un narrador omnisciente. Estoy seguro que pudiste identificar cada uno de los tipos de personajes que se manifestaron en los textos que te presenté. Ahora bien, ¿recuerdas que al principio de la clase te mencioné que iba a darte algunos consejos sobre cómo escribir un cuento de ciencia ficción? El momento ha llegado, pero antes tienes que tener en cuenta todo lo que hemos visto acerca de esta temática en las teleclases anteriores. Por ejemplo, tienes que tener en cuenta los ambientes tanto físico, psicológico y social. Además, los tipos de personajes, el tiempo y el espacio en que se va a desarrollar tu historia, los temas que se abordarán y la intencionalidad con que se escriben este tipo de historias. Pon mucha atención a los siguientes pasos para que puedas escribir tu propio cuento de ciencia ficción. Paso número 1. La planificación. Debes de tener en cuenta el tema que quieres abordar en tu escrito. Entre ellos puede ser la ecología y su evolución o degradación a causa de la industrialización, los avances tecnológicos, el contacto con seres extraterrestres, entre otros. Además, ten en cuenta qué tipo de narrador quieres utilizar para que cuente tu historia. Recuerda que puede ser narrador testigo, protagonista u omnisciente. Paso número 2. La textualización. Debes escribir todas las ideas que desarrollaste en el paso anterior. Además, no descuides los tipos de personajes que vas a construir para este tipo de historias. Entre ellos pueden ser robots, androides, extraterrestres, hombres con superpoderes, animales con la capacidad de hablar, entre muchos otros. También ten en cuenta el espacio y el tiempo en que se van a desarrollar tus acciones. Pueden ser en el presente, pero en una dimensión diferente. Puede ser en el futuro, en algún país remoto, en algún planeta perdido, en una nave espacial. Las posibilidades son infinitas. Paso número 3. La revisión. Debes estar muy atento a revisar tu escrito para ver si no has cometido algún error ortográfico y si has hecho uso correcto de los signos de puntuación. Además, algo que no debes descuidar a lo largo de tu proceso de producción textual es la intención. Es decir, ¿qué es lo que quieres que el lector experimente a la hora de leer tu escrito? ¿Quieres que reflexione acerca de los avances tecnológicos y las consecuencias que estos tienen en la vida en la Tierra? O puede ser que simplemente quieras que los lectores disfruten y se entretengan con las geniales ideas que tienes acerca de avances tecnológicos. Como te dije, las posibilidades son muchas. Paso número 4. La publicación. Para publicar tu escrito, puedes leerlo en voz alta con tus familiares. Puedes buscar a tu docente o a tus amigos y compartírselos. O puedes publicarlo en cualquier red social. Incluso puedes grabar un audio y subirlo a YouTube. Estoy seguro que con los pasos que te acabo de mostrar tendrás un excelente cuento de ciencia ficción. Pero para que tu texto sea de una calidad indudable,
quiero presentarte el siguiente ¿sabías qué? Acerca del uso de las letras mayúsculas. Pon mucha atención. ¿Sabías que se escribe con letra inicial mayúscula todo nombre propio como Miguel, Rosa, Marcela, Bruno? Los nombres comunes llevan minúscula como mascota, niña, niño. Lleva letra inicial mayúscula la primera palabra de una oración y después de un punto y seguido. Por ejemplo, el ciclista corre por la autopista. Tú cantas en las mañanas. En las palabras que empiezan por Y y Che, solo se escribe con mayúscula la letra inicial. Por ejemplo, Llorente, Chile. Llevan mayúscula los nombres de divinidades, festividades religiosas y atributos divinos, como Dios, Navidad, Todopoderoso, Cristo, Inmaculada, entre otros. Ahora tienes todo lo necesario para escribir tu propio cuento de ciencia ficción, así que adelante, deja volar tu imaginación. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube como Aprendamos en Casa El Salvador y en nuestra página de Facebook como Lenguaje y Literatura 2020. Nos vemos en la próxima.